Por hoy con que sepamos que cómo podemos saber para hacia dónde va la normal, ¿verdad? Siempre perpendicular a la superficie de contacto. Y en base a eso, pues se calcula su valor. Para un plano horizontal, entonces, pues sí, ahí sí podemos decir que es igual a masa por gravedad, o sea, que la normal es igual al peso. Pero para otro caso, pues no es necesariamente así, ¿verdad? Entonces, acá llegamos a la conclusión de que, bueno, esta parte tal vez la expliqué muy rápido porque ya se iba a acabar el video. Esta parte donde yo coloqué Fy es igual a la normal menos el peso. Entonces, Fy es la sumatoria de fuerzas en el eje Y, pero recordemos que nuestra fórmula es igual a masa, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, por eso fue que yo coloqué aquí masa por aceleración en vez de Fy. No es que yo me lo haya inventado, digamos, ¿verdad? No, digamos que yo solo sustituí en vez de esa F, puse masa por aceleración, ¿verdad? Entonces, eh, pues ahí estamos con esto. Ahora bien, ¿por qué aquí se hizo cero? Porque la aceleración eh, es igual a cero en este caso, en el eje Y. El eje Y. Ajá. ¿Por qué en el eje Y? Porque, digamos, en el eje X sí va a haber aceleración porque tenemos una fuerza y no necesariamente la fuerza de fricción va a ser igual a esta fuerza, sino que va a haber probablemente diferencia entre estas fuerzas. Y si hay un valor, o sea, si estas dos restan y no es cero, significa que hay una aceleración. Para cambio, en el eje Y no se está moviendo hacia arriba. Y si se estuviera moviendo hacia arriba, no habría normal, digamos. Ese fue un caso que se me olvidó graficarles. Por ejemplo, ¿cuál será el valor de la normal si... les voy a abrir un nuevo archivo aquí. Cancelar. Bueno, aquí. Ahí está. Digamos que un bloque está cayendo. eh, un bloque está cayendo. Cuando un bloque está cayendo, digamos que acá está la horizontal. Cuando un bloque está cayendo, su normal no tiene normal, solo peso, ¿verdad? O sea, aquí la normal va a ser cero, ¿verdad? Cuando esté cayendo. ¿Por qué? Porque no hay superficie de contacto, ¿va? Normal cero, ¿va? Pero el peso siempre va a ser la masa por gravedad, ¿va? O sea, eso sí, si ese siempre va a existir, ¿va? El único que va a existir aquí sería, la única fuerza que existiría aquí sería el peso, ¿verdad? Hacia abajo. Ajá. Ahí estamos. Bien, todo bien, entonces, hasta el momento vamos, ajá. De aquí ya dijimos que el peso es igual a la normal. Entonces, como el peso habíamos hallado que era 490 newtons, entonces la normal entonces también va a ser igual a 490 newtons. Aquí yo les podría anotar una observación o digámoslo así, como chivo, digámoslo así, ¿verdad? La, la normal será igual al peso solo en planos horizontales y
cuando no se le esté aplicando alguna otra fuerza en el eje Y. Ahí está. Ajá, entonces podemos decir, la normal va a ser igual al peso, pero solo cuando sean superficies horizontales y cuando no se le estemos aplicando otra fuerza en el eje Y. ¿Va? Muy bien, ahora continuemos, va, dice la aceleración resultante. Para hacer esto, pues ya venimos acá, sí. Aquí les había hecho yo un diagrama de fuerzas. A esto se le llama diagrama de cuerpo libre. Entonces, por ejemplo, en el eje X, yo tengo una fuerza que se le está imprimiendo al bloque y también tengo una fuerza de fricción que por lo regular va en sentido contrario hacia la fuerza o hacia donde yo estoy moviendo el objeto. Entonces, para acá vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con las fuerzas en Y, perdón. Entonces, vamos a decir fuerzas en X es igual a fuerza menos la fuerza de fricción. ¿Por qué menos? Porque va en sentido contrario, ¿verdad? O sea, si yo quisiera representar aquí a dos fuerzas que se sumen, FK tendría que venir aquí una flechita hacia acá también. Eh, pero como no es el caso, entonces le voy a dar fuerza menos fuerza de fricción es igual a sumatoria de fuerzas en X. Excelente. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Quieren la aceleración, ¿va? Pues bueno, eso lo podemos hallar sustituyendo esta fórmula de fuerza. Nosotros recordemos que fuerza es igual a masa por aceleración. O sea que yo también puedo expresar esta Fx. En vez de Fx yo le puedo colocar masa por la aceleración es igual a fuerza menos fuerza de fricción. Ajá, excelente. Ahora, yo quiero la aceleración y entonces yo necesito despejar la aceleración. Vengo acá, es igual a, y voy a colocar entre paréntesis este factor porque este ya estaba allí. Y como estamos despejando la A, esta M está multiplicando, pues para poder trasladarla tendríamos que dividir, perdón, dividido M, ahí está. Aquí multiplica, a este lado divide, entonces trasladamos la M hacia acá, dividiendo. Y ya tenemos nuestra fórmula. Y hay un dato que todavía no tenemos, no sabemos cuánto es la fuerza de fricción. Eh, entonces, para hallar la fuerza de fricción, ese pudo haber sido otro inciso, ¿verdad? Hallar la fuerza de fricción. Pero acá ya tenemos nuestra fórmula. Fórmula a usar. Y aquí vamos a tener una fórmula de fricción. Nuestra fórmula de fricción habíamos platicado que era igual a la normal por un coeficiente de fricción. Ahora bien, recordando qué teníamos en el problema, dice un bloque de 50 kilogramos, se encuentra en una superficie plana y se le aplica una fuerza horizontal de 100 newtons. Si el coeficiente de fricción cinético es de 0.1, entonces, ajá. Nosotros necesitamos para hallar la fuerza de fricción, necesitamos la normal. La normal ya la hallamos porque habíamos dicho que eran los 490 newtons del peso. Newton, lo voy a poner para que no nos confundamos con la n de normal. Y coeficiente fricción nos lo da en el problema y dice que es de 0.1. ¿Qué otro dato tenemos? Bueno, ya tenemos los datos suficientes para hallar la fuerza de fricción, entonces solo sería de que sustituyamos, ¿verdad? Para esta ecuación sería n por el coeficiente de fricción, solo sería los 490 newtons multiplicado por el 0.1. Entonces, esto me daría igual, digamos, a que fuerza de fricción es igual a
49 newtons. Excelente. Ya tenemos la fuerza de fricción. Y con la fuerza de fricción ya podemos utilizar nuestra fórmula que nos va a servir para hallar la aceleración. Tal vez aquí, entre los incisos del problema, debía haber colocado primero encuentra la fuerza de fricción. Entonces, encontrábamos la fuerza de fricción de esta forma, ¿verdad? Con la fórmula que habíamos platicado acá, que sería esta, ¿verdad? Normal por coeficiente de fricción. Y esta de acá es un número entre 0 a 1. Por ejemplo, en nuestro problema es 0.1. Entonces, acá ya tenemos de nuevo nuestra fórmula de aceleración que habíamos despejado de la aceleración, ¿va? Entonces, acá nuestra aceleración va a ser igual a la fuerza, son 490 newtons, menos 49, y todo eso lo vamos a dividir entre la masa. ¿Y cuánto era la masa? Eran 50 newtons, 50 kilogramos, si no estoy mal. Recordemos que esto de acá son newtons, ambas, porque ambas son fuerzas, ¿verdad? Y esto de acá son kilogramos. Ahí estamos. Entonces, si podemos operar esto, por ejemplo, serían los 490 menos 49, son 441. Eso lo tendríamos que dividir entre, ¿cuánto? Entre 50, ¿verdad? Pero 41 newtons divididos 50 kilogramos, ¿verdad? Entonces, esto nos daría igual a que tengamos aceleración es igual a 441 dividido 50. 882. Ahí estamos. Entonces, 441 newtons dividido 50 nos da 8.82 metros por segundo cuadrado. Es una aceleración muy alta, pero como el problema es inventado, está bien. Muy bien. Acá entonces ya obtuvimos la aceleración. El problema nos pedían la aceleración resultante, ¿va? Ajá. Ok, la fuerza normal. Ya está. Y nos pedían la fuerza resultante, ¿va? Para él la fuerza resultante está bien sencillo porque tenemos de dos opciones. Esta ya la habíamos trabajado aquí arriba. Aquí estamos. Esto de aquí. La fuerza resultante es, digamos, una sumatoria de fuerzas, pero es una sumatoria de vectores. Y los vectores, si uno va hacia un lado y si otro va hacia otro lado, se tienen que restar. Y si van al mismo sentido, pues se van a sumar. Si hay ángulos, pues ya es otro caso, ¿verdad? Ahí sí ya tendríamos que eh, hacer sumatorias en X y sumatorias en Y. Pero para este caso no, ¿verdad? Pero en este caso, como ambas están en el mismo eje, ¿verdad? De fuerza y fuerza de fricción están en el mismo eje, solo las restamos. Entonces mi fuerza resultante va a ser igual, Fx es igual a fuerza menos fuerza de fricción, esta menos esta, ¿verdad? Es solo una resta de las fuerzas que tenemos. Entonces, solo tenemos Vx es igual a, son los 490 newtons menos la fuerza de fricción que ya la vimos allá, que son 49 newtons. Entonces ya tenemos fuerza de fricción es igual a 441 newtons. Y ahí estaría nuestra fuerza resultante. Eh, Muy bien, esto sería, no sé si tienen alguna duda con este problema. A lo mejor, tal vez hay alguna, como se trabaja todo esto de la fricción, ¿verdad? Y la normal, tal vez hay algo que
ustedes quieran aclarar, pueden decir con toda confianza. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de la otra fórmula de Newton que se llama... Ah, bueno, alguien me está hablando. Vamos a ver. Yo creo... Falta práctica. Yo creo que está claro, solo práctica. Ah, excelente. Muy bien. Sí, ya con ejercicios van a agarrar más práctica. Les, les quiero hablar de una... es otra fórmula de Newton y es la ley de gravitación universal. Y pues esta es una fórmula algo interesante. Aquí la tengo. Ah, sí, esta es. Es una fórmula muy interesante porque pues en esta ya podemos hablar de planetas, digámoslo así, ¿verdad? De planetas y de fuerzas, pero que hay entre planetas, aunque no necesariamente entre planetas. Esta ley de Newton se aplica para todo cuerpo que tenga masa, digámoslo así, pero donde más se puede ver es en los cuerpos celestes porque tienen una masa un poco más grande y más significativa para esto, ¿verdad? Es decir, que alguien me puede preguntar, va, y me puede decir, profe, ¿y entonces será que todos los cuerpos o todas las masas tienen gravedad, digamos? O sea, y la respuesta sería sí, pero cada masa tiene una gravedad, pero tal vez es casi insignificante porque es una masa muy chica, digámoslo así, ¿verdad? Es decir, yo tengo, mi masa, digamos, ejerce una gravedad, digámoslo así, ¿verdad? Una gravedad, pero es tan mínima que no, o sea, no, es nulo, ¿ah? Eh, para que una masa ya podamos decir que tiene una gravedad significativa, digamos, tiene que ser un cuerpo mucho más grande, digamos, un cuerpo celeste o algo así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en pantalla están viendo la fórmula de ley de gravitación universal de Sir Isaac Newton, como el nombre del colegio. Les voy a colocar aquí una pequeña... ¿De qué se trata esto, verdad? Y la ley de gravitación universal nos dice que dos cuerpos o dos masas se atraen con una fuerza proporcional al producto de sus masas. Cuando yo digo producto me refiero a multiplicación. Ajá. Al producto de sus masas e inversamente proporcional a la al cuadrado de la distancia entre ellos. Esa es la ley de gravitación universal. Básicamente es esta que les estoy mostrando acá, digamos. Voy a hacer un poco más pequeña la letra. Ahí está.
para que miremos la fórmula. Entonces dice, ley de gravitación universal dice, dos masas traen con una fuerza proporcional al producto, o sea, la multiplicación de sus masas, ¿va? Aquí, por ejemplo, vemos masa 1 por masa 2 por esta G, que luego les voy a explicar a qué va esta G. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. La distancia entre ellos sería esta R de aquí, y el cuadrado está aquí. La fuerza va a ser F, ¿verdad? Fuerza. Esta es la fuerza con la que se atraen. Entonces, a partir de esta, pues ya podemos empezar a hablar un poquito de la ley de gravitación universal. Esta dice que si tenemos dos masas cualquiera, ¿verdad? O sea, puedo ser yo con una taza de café, digámoslo así, ¿verdad? Se atraen de cierta forma en que multiplicando las dos masas de los dos objetos y multiplicando por esta G y dividiendo entre la distancia, el cuadrado de la distancia que hay entre ellos, yo puedo obtener la fuerza de atracción gravitacional que hay entre esos dos cuerpos. Evidentemente, el problema es que si yo hablo de mi persona y una taza de café, estamos hablando de masas muy pequeñas. Entonces, ahora vamos a ver el por qué solo se aplica más a cuerpos celestes, ¿verdad? A planetas, es decir, a planetas. Eh, Entonces, por ejemplo, observemos esta G de aquí, que esta G de acá es una constante gravitacional. Esta G fue hallada por Isaac Newton y él encontró que con esta constante pues se podía calcular esta fórmula. Entonces, por ejemplo, el valor de esta G es 6.67 por 10 a la menos 11. Acá hay Newton por metro cuadrado partido kilogramo cuadrado. Eh, En este momento no nos enfoquemos tanto en estas medidas que nos pueden dar dolor de cabeza, por qué metro cuadrado, partido kilogramo cuadrado, y por qué por newton, ¿verdad? Enfoquémonos nada más en esta parte de aquí, ¿verdad? En esto de que dice por 10 elevado a la menos 11. Entonces, ¿cómo así por 10 elevado a la menos 11? O sea, de que después del punto decimal vamos a encontrar eh, 11 espacios y hasta ese momento vamos a encontrar al 667. Significa que es un número muy, muy bajo, ¿verdad? O sea, es como decir cero, pues. Por eso es que cuando yo hablo de la fuerza de atracción que hay entre una taza de café y mi persona, es prácticamente cero, ¿va? Pero es porque mi masa y la masa de la taza de café no es suficiente para hacerle frente a esta constante gravitacional, que es prácticamente por 10 a la menos 11, ¿verdad? Ahora les explico un poco de esto. Es esto de aquí, ¿va? Que yo tengo acá. Este 6.67 por 10 elevado a la menos 11. Muchos podemos confundirnos con este rollo de el elevado a la 10, elevado a la menos 11. Es notación científica. Pero, por ejemplo, para hacerlo un poco más fácil, yo puedo decir que, por ejemplo, 0.001 es lo mismo a yo decir 10 elevado a la menos 3. Ajá, entonces imagínense cuánto será el 10 elevado a la menos 11. Básicamente son 10 ceros y el 6. O sea, es un número demasiado pequeño, ¿verdad? 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ceros, ¿verdad? 6, 6, 7, ¿verdad? Ah, me faltó uno. Vamos a ver. Ahí está. 6.67 a la 11. Me faltó uno. Eran 11 ceros. O sea, es un 0.000. Es una cantidad demasiado pequeña, ¿verdad? Por eso es que la fuerza gravitacional entre los cuerpos que nosotros vemos aquí en la Tierra, por ejemplo, una mesa, puede ser una pelota, puedo ser yo. O sea, cada masa sí tiene una fuerza gravitacional, pero nuestra masa no es suficientemente grande para eso, ¿verdad? Ahora,
Vamos a hablar un poco de la fórmula, ¿verdad? Les voy a... Ya hablamos de esto, ¿verdad? Entonces un ejemplo podría ser, un ejemplo podría ser de planetas, digamos, calcula la fuerza gravitacional. Bueno, voy a ampliarlo aquí. Gravitacional que hay entre dos planetas. El planeta 1, su masa 1 es igual a, digamos, para hacer de un planeta, digamos que es 5 por 10 elevado a la 30, digamos, ¿verdad? Tiene que ser cantidades muy grandes, ¿verdad? Kilogramos. Con el planeta 2, que es M2, es igual a 2 por 10 elevado a la 25, digamos, kilogramos. Estamos. Muy bien, entonces esto digamos que sí, la distancia que hay entre ellos son, y voy a colocar una cantidad también exageradamente grande porque tendría que ser así. Vamos a colocar 50 por 10 elevado a la... No, a la 20 metros le voy a colocar. Son datos inventados, la verdad, ¿verdad? Pero con esto ya podríamos calcular la fuerza que ejerce, digamos, un planeta sobre el otro planeta. Entonces, solo tendríamos que colocarlo aquí en la fórmula, ¿verdad? La G sería esta que tenemos acá. La masa 1 sería la del planeta 1, la masa 2 la del planeta 2, y aquí la distancia que hay entre ellos. Tendríamos que hacer esta operación. Vamos a ver. Ya queda poco tiempo. Vamos a dejar... asumir que nosotros ingresamos los valores a la fórmula, ¿verdad? A esta fórmula. Y obtenemos el resultado, ¿verdad? Que va a ser una fuerza bastante grande. Antes de terminar, les quería mostrar cómo podemos calcular la gravedad de un planeta. O sea, la gravedad de un planeta la podemos calcular en base a, a la ley de gravitación universal. En este caso, yo puse aquí una persona que está en la Tierra, digamos, ¿verdad? Aquí está la Tierra. La masa m grande va a representar la masa de la Tierra y la m chica va a representar la masa de la persona. Entonces, aquí yo puedo calcular la gravedad porque yo puedo decir que la fuerza con la que me atrae la Tierra es igual a mi peso, ¿verdad? Y en eso estoy correcto, ¿verdad? Entonces yo puedo decir masa por gravedad es igual a la fuerza con que se me atrae a mí hacia la Tierra, que era prácticamente la fórmula de gravitación universal, multiplicar dos masas por la G dividido R cuadrado. Entonces, como las masas se repiten, yo puedo eliminarlas. ¿Por qué las elimino? Porque si este multiplica, puedo dividirla acá. Entonces, pues no me queda, no es necesario que yo ingrese la masa para este cálculo. Solo mi fórmula me queda como gravedad es igual a G por M por R al cuadrado. Donde la R ya habíamos hablado que es la distancia del centro de la Tierra
el radio de la Tierra, mejor dicho. El radio de la Tierra sería este. Y esta sería la masa de la Tierra, 5.97 por 10 a la 24 kilogramos, algo bastante grande. Y la G, que es muy chica. Entonces, ahora les muestro en este Excel cómo quedaría la gravedad. Acá tengo los datos ingresados. En el radio de la Tierra creo que tengo un error. No era por 10 a la 3 metros, sino que esto eran kilómetros, o sea que realmente son 10 a la 6 metros. Pero acá sí lo tengo correcto, acá sí lo ingresé bien. Entonces, por ejemplo, yo quiero calcular la gravedad de la Tierra. Ingreso la fórmula, que sería esta. Si se dan cuenta, esta fórmula que yo coloqué aquí es multiplicar prácticamente la G, que es esta, multiplicada por la masa de la Tierra, que es esta, y lo divido entre el cuadrado del radio de la Tierra, que sería el radio de la Tierra expresado en metros. Y al meter todos estos datos en mi fórmula de Excel, que es prácticamente, lo hice en Excel porque acá en la computadora es un poco complejo estar escribiendo por 10 elevado a la tanto y así, ¿verdad? Entonces, lo hice así, pero realmente lo que estamos haciendo es colocando la G, el valor de G aquí, el valor de M aquí y el valor de la R aquí. Y ya cuando yo le coloco este dato, pues ya me da el resultado. Y como ven acá, el resultado me dio 9.813. O sea que cabal me da el dato que nosotros vemos, por ejemplo, en caída libre. Nosotros vemos que la gravedad es 9.8. Pero si nosotros nos preguntábamos por qué, ¿va? O de dónde sale ese dato, ¿verdad? Pues ahora ya lo podemos calcular, ¿verdad? Y con esta fórmula nosotros podemos calcular la gravedad, por ejemplo, de cualquier planeta. Si tenemos media vez, tengamos su masa, ¿verdad? Y su radio, ¿verdad? Los datos por Profe, ejemplo, disculpe. ¿sí? Disculpe, ¿qué significa esa G mayúscula? Esa G mayúscula significa gravitación, la constante gravitacional se llama. Esta te sirve para hacer cálculos con los cuerpos celestes que tengan relación con la ley de gravitación universal. Y esta G siempre es la misma, no se preocupen, la G es la misma siempre. Ahora lo que yo les iba a decir es que la masa y el radio por ejemplo, de los planetas del sistema solar, pues los tenemos el dato a la mano, digamos, se puede googlear o en los libros de física también. Entonces, ahí uno puede hacer como su ejercicio. Por ejemplo, yo quiero saber la gravedad de Marte o la gravedad de la Luna. Entonces, yo solo digamos que veo cuánto es su masa y cuánto es el radio, digamos, de ese planeta, y ya puedo calcular la gravedad de ese planeta, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, bueno, ya se va a acabar el tiempo. Les iba a decir que dependiendo la altura varía la gravedad, digamos que la altura en que estemos, varía muy poquito por decimales, pero varía porque lo que está variando es prácticamente esto de aquí, esta R, miren. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo 1000 metros más aquí, va a variar. Y ya varió, ¿verdad? 9.81, 0. Y antes teníamos otro dato, ¿verdad? Pero ya se acabó el tiempo y bueno, no sé si tienen alguna consulta o... Ponernos de acuerdo, disculpe, ingeniero. De antemano le agradezco mucho. Permítame, solo voy a parar.